Hola, esta es la clase de Mujeres Hermosas de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Bautista Getsemaní de Guadalajara. Mi nombre es Rebeca Hernández. Vamos a dar inicio con una oración. Padre, te damos gracias porque nos permites tomar una vez más el tiempo para poder estudiar acerca de tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque permites que podamos tener en nuestros días esa escritura que has dejado y has inspirado a través de muchas personas para que llegue a nosotros. Te pedimos que con tu espíritu nos guíes para que podamos entender e interpretar de manera correcta o de manera clara como tú lo has querido todas las enseñanzas para aplicarlas a nuestra vida de día a día. Te pedimos pues que tú nos guíes en este tiempo de estudio y que todo sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús es nuestra oración. Amén. Esta clase lleva el material, la Biblia libro por libro, y hemos hecho en la primera parte, el primer libro, tomo 1, abarca todo el Génesis, y ese es el estudio del libro completo. Estamos ya en la segunda unidad, que es Caín, Set y Noé. Y esta sería la revisión de las tareas, que en realidad voy a empezar a llamarla repaso de los textos. Creo que así quedaría un poquito mejor. He recibido las últimas tareas de nuestra hermanita Ángeles y no he querido presentarlas en esta ocasión, pero ya doy cuenta de que ya se recibieron. Pero lo que voy a tratar de tomar en este tiempo va a ser revisión de los textos o repaso de los textos. Así le voy a empezar a llamar a partir de esta lección, a la siguiente lección. Muy bien, tenemos una tanda de 4 que es el estudio 5 que dice Caín mata a Abel. El texto está basado en, ya lo estuve repasando antes, por eso lo tengo un poco más fresco, pero en realidad no está siendo tan fácil. Está Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ese sería el estudio 5. El del estudio 6 es Noé y el diluvio. Está basado en Génesis 6, versículo 9. Génesis 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La parte que me ayuda aquí es, ya no fue las generaciones que mencioné, sino Noé. Noé está en las 3 oraciones y por lo mismo fue mi pronta respuesta a Noé. El día de hoy estamos dando inicio al estudio 7, el pacto de Dios con Noé. La semana pasada ya empezamos a ver algo del pacto. El día de hoy lo vamos a desarrollar un poco más. Aquí está el contexto, abarca 4 capítulos en realidad, todo el contexto, del 8 hasta el 11. Y la base bíblica es una porción de cada capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 para que comprenda toda la narración. El versículo clave de esta lección va a estar más difícil porque estamos hablando de Génesis 8, 20 y 21, que dice: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. La verdad central va a ser pues que Dios se ha propuesto, a pesar de que el hombre no dejará de inclinarse a hacer lo malo, Él se ha propuesto que Él no volverá a destruir a todo ser viviente. Esa es la enseñanza clave.
que es la meta de enseñanza-aprendizaje que vamos a demostrar o es demostrar que conozco el por qué Dios se propuso no volver a destruir a todo ser viviente en la tierra, por qué se lo propuso y qué actitud tengo hacia lo que es la voluntad de Dios en mi vida. Aquí vamos a observar que Dios establece un plan para la vida de cada persona y yo voy a ver qué hago yo, cómo reacciono yo o cómo reaccionamos cada uno con respecto a ese plan de vida. Habiendo visto el bosquejo que tiene el libro del alumno, el libro del maestro, me incliné más por el bosquejo que encuentro en el comentario bíblico de Jamieson, Fawcett y Brown, y porque está como más en capítulos completos, entonces por ahí dos se dividen de pronto, pero ¿qué es lo que quise hacer? Tenemos la disminución de las aguas en el capítulo 8 y la salida del arca también en el capítulo 8, el pacto en el capítulo 9 y el arco iris en el capítulo 9. Las genealogías, todo el capítulo 10 y la confusión de lenguas, todo el capítulo 11. Entonces, disminución de las aguas, estamos saliendo del arca. Bueno, estamos en las lluvias torrenciales y deja de llover. Hasta ahí nos quedamos la clase pasada. Y ahora en Génesis 8, del 1 al 14, vamos a ver que vamos a ir a la lectura de los textos. Eso es lo que vamos a hacer. Para esto les voy a mostrar en la pantalla los textos en lo que es la otra aplicación gratuita, para compartirles también este tip, que se llama la Biblia Todo en Uno, o la Biblia Portable. Sí, ya la consulté, la información. La Biblia Portable, esa la descargo de manera gratuita por internet, y cuando quiero un texto en particular solo le pido imprimir en PDF y puedo tener todo el capítulo. Si me abarca 2 páginas, pues me las da las 2 páginas. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ir leyendo cada texto, pero vamos a dar inicio con el texto del capítulo 8. Lo he subrayado para que para poder ver qué secciones son las que se van a dividir en el bosquejo. Ok, dice así: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, y él salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. No halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. He aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero del mes, las aguas se secaron de sobre la tierra, y quitó Noé
la Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Lo que vamos a observar aquí es que lo primero es que Dios fue consciente de Noé. Esa es la palabra que quiero usar, porque cuando fui a buscar en la raíz del hebreo, qué carácter, porque cuando decimos se acordó Dios, es como si se hubiera olvidado de él. Entonces, no sé qué palabra usar para que no se entienda que se olvidó de él, sino como que ya lo tomó como que tomó en cuenta en qué condiciones se encontraba. Entonces, eso es lo que me hace más claro aquí, ser conscientes de en qué condiciones Noé se encontraba, y comenzó entonces a trabajar en la disminución de las aguas. Precisamente este es el verbo que encontré del hebreo. Dice marcar correctamente, para ser reconocido, es decir, recordar por implicación a mencionar, ser consciente de. Esta es la parte que me hizo más sentido. Contar, recordar, hacer para ser recordado, traer a la memoria, es lo que me hace pensar, llamar, venir, guardar, a recuerdo. Pensó en él y pensó en las condiciones en las que se encontraba, nada más como para resaltar que no fuera que se olvidó de él. En la siguiente, pues que Noé usa lo que tiene a su alcance para conocer qué está pasando por fuera del arca. Y dice que envió un cuervo. Dice que los cuervos son tan inteligentes que pueden comunicarse usando sonidos de cuac, cuac, cuac. Bueno, ya se nos va. O cuac, 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 cuac. Bueno, yo lo puse ahí y yo lo digo cuac, no sé. Dice, ¿qué hacen? Cambiando los sonidos que hacen, los cuervos se pueden advertir de animales peligrosos que ellos ven. Ellos pueden amenazar a otros cuervos o burlarse de ellos o echarles porras. Habita desde bosques poco densos y playas desiertas hasta centros urbanos. Los cuervos comen en el suelo y casi cualquier cosa, lombrices, insectos y otros animales pequeños, semillas y frutas son parte de su dieta. Sin embargo, también comen basura, carroña y polluelos que roban de los nidos de otras aves. Las características de estas aves de alguna manera ayudaron a Noé a identificar qué estaba ocurriendo allá afuera. En el caso de las palomas, dice, en cuanto al comportamiento de las palomas, destaca su inteligencia y un sentido de la orientación, con una predisposición al adiestramiento y a su interacción con el ser humano. Su actitud suele ser apacible y tranquilo. La paloma posee un gran sentido de la orientación para volver a encontrar su nido y puede llegar a realizar desplazamientos de hasta 1000 kilómetros a una velocidad media de 60 kilómetros por hora, lo que le ha valido su función de paloma mensajera a lo largo de la historia. Las palomas representan en Occidente el símbolo de paz. Me pareció muy interesante. Ok, en el segundo punto está la salida del arca del versículo 15 al 22. Vamos a ir a la lectura de este pasaje, donde ya lo habíamos dejado hace un momento. Dice así: entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo a Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno,
el día y la noche, y ahí termina. Ok, entonces lo que vamos a encontrar en el texto que acabamos de leer es que Dios dijo a Noé cuándo era el tiempo de salir del arca. También vimos la primera reacción de Noé fue ofrecer holocausto a Jehová en un altar. Y vimos que Jehová percibió olor grato y se propuso bendecir y no maldecir. Esta última parte o reflexión que hago me hizo recordar lo que ocurrió precisamente con Jacob cuando le dice a su hijo primogénito que vaya, traiga casa, vaya a cazar, traiga esa casa que haya logrado y le haga una comida sabrosa para que lo pueda bendecir. Y algo que me llamó la atención es el aroma. Dice el pasaje que leímos en Génesis acerca de Jehová, nuestro Dios eterno, el eterno, dice que al percibir el olor del holocausto fue un olor grato y me hizo recordar que así como lo describe que al momento que percibió él decidió o expresó su decisión, me hizo recordar el caso de Jacob, que sucedió algo un poco similar. Dice que entonces, y Jacob, esta cita es en Génesis 27 del versículo 27 y 28, y Jacob se acercó, más bien fue Isaac bendiciendo a Esaú, pero en lugar de Esaú se le presenta a Jacob. Dice, y se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo. Entonces, como si fuese algo como espontáneo, como que me hizo esa semejanza y ese efecto que haya causado el olor, ¿no? Dice, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Mosto es el vino, ¿ok? Entonces está mencionando todo lo que le da como una bendición y eso fue lo que yo encontré de semejanza. Muy bien, en el punto número 3 del bosquejo estamos ya en el capítulo 9 de Génesis y los versículos del 1 al 7. Aquí lo que vamos a hacer es ir a el texto y como lo había mencionado voy a ahora a leer directo del texto, que es lo que vamos a... Ok, ajá, ahora sí. Dice... Son 7 versículos en este punto. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. Y todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la carne de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. En esta porción que estamos leyendo, lo que encuentro aquí es que Dios renueva el encargo a Noé. ¿Cuál es el encargo a Noé? Multiplicarse y llenar la tierra, el que le dio a Adán, si recuerdan. Aquí la diferencia que encontramos es que el temor y el miedo separará a todo animal de ellos. Esa es otra de las cosas que si antes no había esa reacción del animalito hacia el ser humano, ahora sí aparece como una manera de decir, ¿sabes qué? Marcamos nuestra línea, nuestro territorio. Y ese temor, bueno, es temor y miedo. Podrán comer ahora, en esta nueva etapa, podrán comer de la carne de los animales, pero no su sangre, y la sangre precisamente la identifica como la vida. Entonces,
esta es la consigna con relación a que pueden comer al alimento, pero no. En los comentarios que estuve leyendo, hacía mención que una de las cosas que se puede percibir con claridad es que está negando el canibalismo, que precisamente el canibalismo tiene que ver con comer el animal vivo, comer el animal vivo. En el caso, hemos hablado o hemos conocido en las historias y las documentales y hasta los cuentos, si ustedes quieren, con relación a los caníbales, cómo disfrutan comerse a la persona viva. Y más que hacerla como en algunas caricaturas o películas cómicas que los hacen en caldo, ¿no? Era arrancar la parte interna del corazón y cosas así, que decían que nuestros antepasados acá en México hacían esas prácticas de, de abrir el cuerpo de una persona y sacar un órgano de ella cuando todavía estaba viva. Entonces aquí lo que hace el Señor es que establece que no va a poder comerse el animal, o sea, hacerlo sufrir para fin de luego comérselo, ¿no? Dice, serán juzgados por sus propios hermanos aquellos que derramen la sangre, que es la vida. Entonces también otra cosa que leía era que establece jueces o una manera de que se van a normar que nuestros mismos hermanos, humanos, van a juzgar la persona que derrame sangre. Esa es otra de las cosas que ahí se puede ver. En el punto número 4, que habla del arco iris, es el capítulo 9 todavía, versículos del 8 al 29, leemos lo siguiente. Dice allá, habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre ti y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Esta será en el arco, estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Después, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda la carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despierto Noé de su embriaguez y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos serán sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová, Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años.
Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. ¿Qué es lo que encontramos en este pasaje? Primero, que Dios usa un arco iris como señal del pacto de no destrucción. Vemos que Noé se embriaga y se queda desnudo y expuesto en su tienda. Y luego pues sufre un abuso, ¿no? Se da cuenta del abuso al que se vio expuesto y maldice al abusador. Lo que quiero mostrarles aquí es un comentario que nos ayuda a entender por qué lo menciona a Cam como su hijo menor y por qué al que maldice es a Canaán. En el comentario en la Biblia de Cambridge para escuelas y universidades, encontré este comentario que quiero compartirles. Dice, Cam, el padre de, esta porción le puse unos corchetes ahí, dice, palabras probablemente insertadas por el compilador. Si es así, en la narración original estaba en este versículo simplemente el nombre de Canaán, y Canaán vio la desnudez. De lo contrario, la maldición pronunciada sobre Canaán en lugar de sobre Cam en Génesis 9:25 es inteligible. Según este punto de vista, la antigua tradición de la que se derivan estos versículos consideraba a Canaán y no a Cam como el hermano menor de Sem y Jafet. En otra porción más adelante estaba leyendo que se consideraba que Noé que Noé había considerado a Canaán como su hijo y no a Cam. Esa fue otra narración que entendí. Bueno, de alguna manera nos ayuda un poquito a medio entender por qué pudieran aparecer los nombres de esa manera, pero igual no tenemos ninguna certeza de que así sea. Lo que sí sabemos es que en este caso la narración menciona que el que lo hizo en el versículo de la Biblia tal como la tenemos, Cam fue el que vio, pero lo que podemos darnos cuenta es que la maldición se otorgó hacia generaciones, a la generación siguiente. ¿Ok? No tenemos más luz que esta información. Entonces, muy bien, este otro es otro diccionario, dice Diccionario Ilustrado en la Biblia, de Editorial Caribe. Este también dice, parece que Canaán, su nieto, hijo de Cam, juntamente con Cam, de alguna manera abusaron de Noé lascivamente y por lo tanto Canaán fue objeto de la maldición de su abuelo. Esta es otra situación que no queda muy claro en los pasajes. Estuve investigando las raíces de los verbos como para entender qué semejanza tuviera, por ejemplo, porque hay por un lado, la información de que abusó sexualmente, está hablando de uno, abusó sexualmente de Noé, como si esa fuera, recuerdan que habíamos visto desde la clase pasada la razón de por qué Dios exterminó a toda la población de aquel entonces, porque dice que toda toda carne se había corrompido y hablábamos de la manera sensible de la carne, de la piel, entonces pensando en esto pudiera darse la tendencia de empezar a, ¿cómo le llaman? Hacer de tipo relaciones sexuales, hombres, mujeres, como que si por ahí hubiera empezado a darse la situación. Es solo un comentario que quiero mencionar nada más, pero no tenemos evidencias de eso más que narraciones alternas o escritos alternos que nos dan cierta información. Lo que sí entendemos pues es que el hecho de haber mirado, también esa pudo haber sido otra de las maneras, la manera de haber mirado, esa es la parte reprobable, porque por ejemplo, este comentario nos arroja esta palabra que nos ayuda también a entender si de ahí viene la irritación más fuerte de lo que Noé maldice, ¿no?
Por ejemplo, dice lascivamente o lascivia. La lascivia, en el latín lascivia, es, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la RAE, la propensión a los deleites carnales. Se trata del deseo sexual y la lujuria sin control. Una persona con lascivia mira al prójimo de manera morbosa o con intenciones sexuales. Entonces, de alguna manera relacionan esa parte de que pudo haber sido abuso sexual. Pudo. Que no nos hace mucha sorpresa, y les voy a mencionar por qué. Porque precisamente de los descendientes de Cam se pobla la tierra, y ahorita vamos a ver qué parte de la tierra poblaron y al final qué parte de las ciudades tuvo que ser destruida porque eran homosexuales, o sea, hacían relaciones sexuales con su mismo, eh, género de persona, o sea, hombre. Ahí es donde vemos esto y no nos va a sorprender. Entonces, por ahí como que nos hace sentir cierta relación pero como les digo, no hay nada claro y simplemente como que abrimos un poquito más el panorama por, por no dejar, yo diría. Muy bien, en el punto 5 le llama las genealogías, es la parte que se me hizo interesante, que precisamente es la que les vengo mencionando, con el pasaje de cómo se esparció las familias de Noé. En el capítulo 10, vamos a ver, que dice lo siguiente. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenas, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en las naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Ramá, Sabteca. Y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Luabim, a Naftujim, a Patrusim, a Casluhim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y más. Asfarsad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán,
Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazarmaveth, Gera, Adonirá, Adoram, Asual, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Muy bien, y de aquí lo que vamos a encontrar es precisamente la parte de cómo fue que se fueron esparciendo. Los descendientes de Jafet dice que se asentaron en las costas, en la versión que tenemos dice en las costas, luego dice en las islas hay otra forma de narrar las islas, ahí lo menciona, las islas de los gentiles. En el comentario de Jamieson, Fawcett and Brown, encontré las islas de los gentiles, en esta parte donde los de Jafet se esparcieron. Dice, tales en relación con ellos eran los países de Europa, la península del Asia Menor y la región más allá del Mar Negro. También encontré algo interesante, precisamente este es el mapa que quería mostrarles, precisamente esta parte en rosa, según este mapa que encontré, nos está identificando que es precisamente la región, aquí lo describe, de la región de donde Jafet se dispersó y que precisamente es la parte de Europa, y nos fijamos que es Grecia por aquí, no recuerdo mucho las zonas, pero esto es la parte como de China, Rusia, por acá sería la Asia, pero fue la Asia Menor, aquí sí, esa parte sí tenemos Asia Menor. Entonces esta parte norte, si nos fijamos, es la tierra que ahora conocemos o identificamos de una manera más. Necesito estudiar un poco más nuestras regiones, no las tengo todas al dedillo, como dicen. Pero esta rosa es toda la parte que encontramos que se dispersó Jafet, ¿ok? Muy bien, vámonos entonces a la parte de el siguiente de la descendencia. Entonces, los descendientes de Cam emigraron al sur. Así más o menos le puse una frase, pero que nos ayudara a entender un poco mejor. Y en este mismo comentario de Jamieson Fawcett me ayudo porque no conozco mucho, entonces se me hace muy enredoso a mí, pero cuando lo leo de alguien que me lo explica mejor, pues también se los comparto a ustedes. Dice, emigraron hacia el sur y sus colonias eran la de Cus en Arabia, la de Canaán en el país conocido por su nombre, en Palestina, Canaán, y la de Mizraim en Egipto. El nombre hebreo de Egipto es Mizraim. En hebreo, Egipto es Mizraim. O sea que ya nos arrojó un poco más luz y entendimiento sobre esa parte, pues que no se nos hace tan fácil. ¿Y qué es lo que nos trae aquí? Precisamente esta parte de amarillo. Aquí dice que es Ham, aunque la parte de Ham, o Ham en inglés, ¿verdad? Ham es en español para nosotros. Esta parte sería, y aquí de hecho, aquí este mapa me gusta porque aparecen todos los nombres de esos descendientes, esta parte de aquí. Aunque si ustedes se fijan, hay una parte amarillita también de este lado y precisamente es donde menciona lo de Sinar, que esta viene a ser la región más, un poquito más al norte de donde ellos, contraria al sur, ¿no? De donde ellos están. En un comentario leía que ese hecho de que él se hubiera ido al norte es porque era de los más rebeldes en cuanto a las reglas que se les daban. Ya vimos que él se dedicó a hacer una situación sin respetar a su propio padre, pues imagínense cuándo menos piensa respetar a sus hermanos. Esa es la situación que podemos darnos cuenta de él en particular. Y entonces toda esta sección de acá, el África, si nos fijamos,
Esta es parte por acá, un poquito de la India. Esta es la parte de la India, un poquito de la India. Pero ok. Entonces seguimos adelante en el caso de Sem. Y acá en la parte de abajo dice, los descendientes de Sem habitaron al centro del territorio. Así le puse porque no vi una parte de referencia. ¿Y qué es lo que encontré en el diccionario que me orientó? Dice Aram, ya ven que era uno de los descendientes de Sem. Dice, en la división general de la tierra, los países de Armenia, Mesopotamia y Siria les tocaron a sus descendientes. Arfaxad, la colonización de sus descendientes fue en el extenso valle de Sinar, sobre el Tigris, hacia la parte sur de Mesopotamia, incluyendo el país de Edén y la región al este del río. ¿Se acuerdan que habíamos visto dónde se encontraba tentativamente el jardín o el huerto de Edén? ¿Sí se acuerdan? Precisamente es en esta esquinita de aquí, del Golfo Pérsico. Y es precisamente esta región es la que corresponde a Sem. Si se fijan, es más pequeña que todos los demás, pero es más céntrica. Esa es la parte importante de esta tierra, lo céntrico, el pasaje corredor que hace entre una región con otra. Esa es la parte más anhelada de los que quieren poseer esta tierra, la parte corredor que hace. Entonces, pero recuerdo que está más o menos ubicada en esta parte de aquí. Esta es la tierra de Edén. Por aquí tiene que estar. Muy bien. Esta sería entonces la sección que corresponde a Sem. Ok, vamos adelante con la confusión de las lenguas. Esta parte es en Génesis, todo el capítulo. Vamos a leer el pasaje para poder entender la narración que contiene por ahí, ¿ok? Muy bien, dice así. Ok, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Y Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y Sala vivió después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Y Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré.
Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, el padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Recuerdo que esta parte de la historia ya la habíamos comentado antes, pero algo que nosotros vamos a recordar con el relato que estamos leyendo es que pues todas las generaciones que allí se encontraban, contrario a la indicación de llenar la tierra y poblarla y fructificar, se quedaron en un solo lugar. Se mantuvieron allí, iban creciendo, pero ahí se mantenían, en esa parte céntrica ya habíamos visto, ¿no? Entonces, buscando perpetuar su nombre, deciden construir una torre. Y Jehová tuvo que intervenir para poder esparcirlos. Esa es una de las cosas que vamos a encontrar aquí. La descendencia de Sem mantiene la línea de la promesa. ¿Se acuerdan que decíamos que la simiente de la mujer vendrá para poder estar en enemistad con la simiente de la serpiente, la cual va a herirle en la cabeza, esta simiente de la mujer, aunque como efecto, dijéramos, de defensa, pues la serpiente lo herirá, pero nada más en el calcañar. Recordamos aquel pasaje. Entonces, de Sem es de quien se toma la línea de esa promesa que hizo Dios en aquella ocasión de Génesis 3:15. Ok, gradualmente los años de vida van decreciendo. Esa es otra de las cosas que vamos a observar. Y el registro genealógico nos lleva hasta Abraham. No se detiene, rápido, pero vemos que se va reduciendo el tiempo de vida, los años de vida. Eso es lo que vamos a encontrar aquí y nos lleva hasta Abraham, desde Sem y Jafet, todo esto, y nos menciona algunos otros personajes, pero nos lleva hasta Abraham. Entonces, nuestra siguiente parada en la historia va a ser Abraham. Muy bien, en el pasaje, en la parte de lea su Biblia y responda, dice en el punto número 1, en el estudio ya del texto básico, dice, escriba brevemente las cosas que Dios no volverá a hacer. Esto lo encontramos en el pasaje de Génesis 8, 21, 22 y el 9, 11. Y son 3 las referencias que necesitamos escribir que Dios no volverá a hacer. En Génesis 8, 21 y 22 dice, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir de todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Aquí encontramos Dios no volver a maldecir a la tierra por causa del hombre y no volver a destruir a todo ser viviente. En el pasaje de Génesis 9:11 dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más a toda carne con aguas de diluvio. No habrá más diluvio para destruir la tierra. O sea, no vamos a volver a tener en la existencia desde aquel entonces hasta el día de hoy ni hacia el futuro por la promesa que Dios ha hecho, no vamos a volver a tener destrucción por diluvio. Okay. En el punto número 2 dice, señala él 2 cosas que Dios le otorga al hombre y que no están completadas en lo que le dio en Génesis 1.
cuando le dijo a Adán, ¿verdad? Que haga, que es lo que le dijo, fructificaos y qué fue lo que no, dos cosas que aparecen aquí que no le dio allá a Adán. ¿Ok? Este es el versículo de capítulo 9 del 2 al 4. Y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Esta es la parte, ¿verdad? El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Y todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, para comer. Nada más que no hay que comer, dice, la sangre, no hay que comer la sangre. Esa es la parte que le dice, no comeréis la sangre, porque esa es la vida del ser viviente ahí. Ok, avanzamos. Punto 3. Señala con una B las afirmaciones correctas de acuerdo con Génesis y nada más las voy a ir mencionando. Dios en la A dice Dios mandó al hombre a multiplicarse y a permanecer unidos. En la B el hombre el nombre del hijo menor de Noé es Jafet. La C, la torre de Babel fue construida con ladrillos. La D, el arco iris anuncia que no habrá otro diluvio. Y la E, Noé tenía que cumplir algún requisito para que se cumpliera el pacto. Entonces, lo que estoy haciendo es nada más mencionar un texto que pueda respaldar esa declaración y ya ahí vemos si sí o no es verdadera. Que lo que le dijo a Noé, dice, bendijo Génesis 9.1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra, no quedarse ahí, ¿verdad? En el capítulo 5:32, siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Jafet es nombrado al final. En Génesis 6:10, engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Otra vez está nombrado al final. En Génesis 7:13, en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Entonces, por lo menos estos 3 textos que vemos, Jafet es el último de la lista, por lo tanto yo diría, es verdadero que Jafet viene a ser el hijo menor de Dios, de Noé. En la siguiente, con relación a la torre, dice, y se dijeron unos a otros, en Génesis 11, 3 y 4, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces aquí usaron ladrillo para construir una torre, entonces es verdadera. Con relación al arco iris, Génesis 9 del 13 al 15, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente y toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda la tierra. Entonces precisamente sí es un anuncio de que ya no habrá otro diluvio, no habrá más diluvio. Y en la parte donde Noé tenía que hacer algo, Dios le dijo que tenía que hacer algo para poder merecer ese o cumplir ese pacto. Entonces, donde le dijo el pacto y donde inició a decirle el pacto, no hace ninguna mención. Capítulo 9, versículos del 8 al 10. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes y después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros desde
todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, o sea que no nada más los que sí permanecieron con Noé en la arca, porque pudiéramos entender con esto que los animales del mar no perecieron, y entonces ellos son otros que no salieron del arca. Ok, entonces la respuesta ahí es falsa. Ahí no necesito tener un requisito. En la siguiente también necesito hacer una modificación porque yo estoy convencida de que no a todo le tenemos que llamar pecado como una ley como las leyes que dio Dios a Moisés. Esa ley que se establece que de ese tipo de pecado que se comete por haber faltado a la ley de esa ley que dio Dios a Moisés. Entonces, ¿qué es lo que les estoy pidiendo que hagamos y reflexionemos? Es que le pongamos aquí, porque la pregunta acá dice, ¿cuál fue el pecado de Noé, Cam y los hombres de Sinar? Entonces, ¿cuáles se han pecado? Eso pues, ahora sí que es una de las cosas que yo hago claro. Dios es el que se encarga de decidir qué es pecado y qué no es pecado. Dios se encarga, aunque lo dice en la Biblia, pero por eso hago precisamente esta separación. Hay partes que no la dice como pecado en la Biblia, que es el caso de Noé. Lo que Noé hizo no está marcado como un pecado en la Biblia. No está marcado, aunque me digan, es que esto es... No está marcado. Nos está dando recomendaciones de qué no hacer, pero no está marcado como un pecado. De los otros sí se nota la diferencia de acciones que tuvieron, ¿no? Entonces, para evitar englobarlos a todos en el mismo costal, lo que les estoy pidiendo que hagamos es qué acciones fueron causa de conflictos, porque precisamente esa fue la situación de Noé. Lo que él hizo fue causa de conflictos. Entonces vamos a ver lo de Cam, lo de Noé, lo de Cam y lo de los hombres de Sinar que se encontraron ahí. Ok, dice en el versículo 9, dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Lo que vamos a darnos cuenta en este pasaje es que la misma Biblia no dice que hizo mal ahí. Lo único que sí nos damos cuenta es de que lo que hizo trajo consecuencias no muy buenas, porque se perdió el conocimiento, los sentidos y se quedó, a lo mejor se empezó a desnudar él solo o sea, no sabemos cómo ocurrió, pero el caso es de que esas consecuencias de lo que sucedió al embriagarse lo dejaron en estas condiciones, pero como yo decía, propenso, expuesto, para que entonces luego tuviera otro que no era muy respetuoso, ocasión de degenerarse o de lastimar ahí. Porque entonces, insisto, precisamente el apóstol Pablo les hace y son dos textos, nada más que no quise traer el otro también a mención, pero son dos textos que hace mención que recuerdo. Primera los Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Algo que sí, creo que lo leía por ahí en los comentarios, era que Noé no se registra que lo haya hecho esto de embriagarse antes y tampoco se registra que lo hubiera hecho después. Lo que quiero entender es que yo diría que hasta él mismo pudo darse cuenta de que no le convenía hacer eso. No le convenía, entonces no todas las cosas nos convienen. En nuestro contexto no nos conviene embriagarnos porque nos da consecuencias del alcoholismo. Y el gastar el dinero en una embriaguez que te dura solo un minuto, la Biblia habla de que al que se le debería dar alcohol para que no tuviera conciencia de su condición, era al pobre, al enfermo, al desvalido o al que ya está listo para ir a la pena de muerte. Una persona que está sufriendo y que conviene, ahí sí, la Biblia habla de que conviene que se le dé a ese tipo de personas, pero no hacerlo como un ejercicio cotidiano de embriagarte y embriagarte. Esa es la, porque no conviene. Hay muchas consecuencias que conocemos de la historia de nuestra sociedad, de cómo la gente pierde su sentido, se mata o lo pone en peligro para perder la vida. Entonces deja a la familia sin el sostén,
golpea a la familia, o sea, hay muchas consecuencias, entonces no convienen. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que en una de las reuniones de la Alianza Bautista Mundial de Jóvenes, en uno de los congresos, tuve oportunidad de convivir con hermanos cristianos y jóvenes cristianos de la parte de Europa, y para ellos era muy normal acompañar sus alimentos con una bebida alcohólica. Entonces yo entiendo que no podemos calificarlo como algo pecaminoso, sino que no más bien como algo que no conviene, porque la misma Biblia no lo menciona como pecado, pero no conviene por las consecuencias que te va a traer y que al final pues vas a cargarlas. Ok, en el caso de Cam, el pecado que usó Cam. Cam, dice, padre de Canaán, dice, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Aquí lo que estamos viendo es que sí encontró otra, esta sí es una ley que Dios estableció, precisamente se encuentra en Levítico 20:17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Si se fijan, aquí sí menciona la palabra pecado y la declaración de esto es. No busqué execrable, pero no tengo claro de qué es, pero quiero entender por todo el contexto que es algo inaceptable. Eso es lo que quiero entender. Entonces aquí sí vemos que no está bien que un hermano vea la desnudez de una hermana o un hijo de su madre con ese deseo de lascivia, de sexual, ese deseo sexual. Entonces, eso sí hay que tenerlo muy claro y ese sí es algo bien reprobable por Dios. En la parte de los hijos de los de Sinar, de los pobladores de la ciudad y región en Sinar, dice, y dijeron en el Génesis 6:4, dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces aquí sí, en Lucas 1:51 dice, proezas con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Eso lo califica como soberbios porque fue la referencia que encontré en un comentario bíblico que le relacionan. Entonces sí entiendo que son pecados que sí cometieron ellos, pero en el caso de Noé, yo diría califiquémoslo como no conveniente lo que él hizo. No nos conviene. Y que no dejes que te domine, al rato estás de alcohólico o de drogadicto, en el caso de los que les da por la curiosidad de entrarle a la droga. Bien, ya en el desarrollo de los puntos de lea su Biblia y piense, encontramos la ofrenda de Noé, que precisamente fue lo que él hizo saliendo del arca. Y nos da los versículos 20 y 21 del capítulo 8. Dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces las partes que estoy resaltando es altar y holocausto, que son las que me llamaron la atención. Lo encontré en el diccionario de inglés americano de Noah Webster. Cada vez que veo una palabra que no entiendo, me voy al diccionario y él me la resuelve de qué quiere decir. Entonces encontré todo con este texto y quería también dejárselos. Altar, la acentuación va en la segunda, nombre masculino. El latín es altare, probablemente de la misma raíz de altus o alto. Fíjense que altar, tiene que ver con algo con relación a alto. Dice un monte, una mesa, un lugar elevado en el cual los sacrificios donde antiguamente se ofrecían a alguna deidad, en el cual los sacrificios donde antiguamente se ofrecían a alguna deidad. Los altares estaban hechos originalmente de césped, luego de piedra, madera o cuerno. Algunos eran redondos, otros cuadrados, otros triangulares, también diferían en altura, pero todos miraban al este.
Los principales altares de los judíos eran el altar del incienso, de los holocaustos y de los panes de la proposición, de toda madera de acacia, cubierto de oro y bronce. Entonces, el altar tiene que ver con algo alto. Recuerdo muchas veces que cada vez que hacían ofrecimiento de los hijos de Israel que se iban por otros dioses, decían en los lugares altos, esa expresión me da, habría que averiguar si tiene un poco relación con lo que ahora estamos leyendo aquí de altar. Esta es la palabra de lo que es el holocausto. Tiene dos formas, con una pequeña variante. Aquí tiene una como I y acá no la tiene, pero ahí sí. Entonces es la pequeña variante, entonces igual se pronuncia hola, hola, hola. Bueno, dice un escalón, ¿qué es el significado? O colectivamente escaleras, como ascendente, generalmente un holocausto, como subir humo. Entonces tiene que ver el holocausto con lumbre, fuego y humo que sube, humo que sube. Entonces, ascenso, holocausto, sacrificio. Entonces, una víctima, debe haber una víctima en ese holocausto. Y por eso habla de que tomó de animales limpios y aves y lo puso ahí. Subir a. Esta es una de las cosas que me llamó la atención porque también nos hace recordar la otra parte que encuentro de la referencia es que esta palabra se relaciona con la palabra de los sacrificios que ofreció Abel en el Génesis 4, que leímos que los dos, Caín y Abel, ofrecieron algo a Jehová, se relacionan con este mismo acto. Entonces, habíamos hablado de que Dios está estableciendo que debe haber derramamiento de sangre para acercarse a Él por el perdón de pecados que se requiere. Y el derramamiento de sangre era el símbolo de ese perdón que se está pidiendo ante Dios. Entonces aquí lo que hacemos, entendemos que este holocausto tiene precisamente ese mismo sentido. Noé se vio a sí mismo como alguien que necesitaba ofrecer y acercarse a Dios. ¿Y cómo lo iba a hacer? A través de este derramamiento de sangre. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Responde con el fuego que hace que se consuma completamente, que precisamente esa es la otra cosa que encontré en el diccionario ilustrado de la Biblia de Editorial Caribe. Holocausto dice enteramente quemada, sacrificio más antiguo de la Biblia y uno de los más importantes en la religión israelita. De acuerdo con las instrucciones de Levítico 1, el holocausto era la ofrenda total de la víctima sobre el altar. Después de degollar al animal se rociaba su sangre sobre el altar. Antes de prender el fuego, se lavaban los intestinos de la víctima y se acomodaban las partes sobre el altar. En el caso de las aves se les quitaban las plumas y el buche y ambas cosas se desechaban, pero lo demás se quemaba por entero. Entonces esta ofrenda de todo quemada, recuerdo es esta otra expresión de más adelante se va a encontrar ofrenda del todo quemada y precisamente va a tener ese sentido de reconocerse con la necesidad del perdón. Y la sangre es como recordamos el texto de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Muy bien, en el punto número 2, el pacto que hizo Dios con Noé. Bueno, el pacto que hizo Dios, punto, con todas las demás. El pacto de Dios nació e inició de él y no hubo nada que alguien influyera para esto. En el versículo 11 al 13 del capítulo 9 lo vamos a encontrar. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. La parte que me llamó, la parte que me llama la atención es arco y precisamente encontré qué palabra se usa
para identificar el arco. Es esta de aquí y esta es su forma de pronunciación. Dice, en el sentido original de inflexión, un arco. Para disparar, de ahí una fuerza en sentido figurado, o sea, tensar y disparar la fuerza. Entonces, o iris, que en el caso hablaría como si las dos palabras fueran un compuesto, así es lo que está más o menos dando a entender. Arco más flecha y arco de. Pero esta palabra de aquí de la que se deriva el arco, también se deriva de esta otra que es kasha. Si keshe es arco, kasha fue la palabra de donde se tomó la variante, diría, o de donde se está usando esta, que precisamente dice es una raíz primitiva, apropiadamente ser denso, es decir, duro o severo en varias aplicaciones, ser cruel, ser más feroz, ser severo, ser duro, estar enojado, poner rígido. La forma tensa en la que se torna un arco para luego ejecutar la acción de soltar la flecha. Lo que estaba leyendo sobre esta referencia en los comentarios es que este arco está simbolizando esta ferocidad de Dios, este enojo de Dios, esta dureza y ferocidad de Dios, y me llamó la atención y me gustó que dice que es como si se quedara congelada o intacta esa señal allí. Y algo que me va a servir a mí con esto que estoy ahora encontrando es que el arco me va a recordar que Dios es alguien que está dispuesto a soltar, a usar de su severidad, de su dureza, de su enojo, del máximo enojo o ferocidad que pueda contener para ofrecerlo hacia quien él determine que se debe dar. En este caso, el diluvio fue esa severidad. Entonces el arco está mostrando precisamente esa dureza, esa firmeza, esa ferocidad y la capacidad que va a tener de poder enfrentar a quien él decide que debe terminar. Entonces yo he tenido experiencias en esta zona de la ciudad, estoy cerca de lo que es la barranca de Huentitán, casi cercana, unos minutitos caminando llego a lo que es la barranca y pues si ustedes se imaginan es toda una zona de tipo montaña pero hacia abajo, entonces estoy de hecho en una forma que ya va como de tipo declive en lo que es la altura que llevo, estoy un poquito en declive y me toca pues que cuando son tiempos de lluvias y se oye una tormenta tan fuerte, he tenido una situación espontánea de hablarle a Dios y decirle, Dios, ¿cómo es que está escuchándose tan fuerte esta lluvia? Si sigo en esta escucha, estoy entendiendo que tú estás furioso, que tú estás enojado, que tú estás muy molesto. Solo te pregunto y te pregunto si tú quieres que yo me dé cuenta de eso, que tú quieres que yo me entere de eso o no es así. Y algunas veces, después de que hablo eso en mi mente, porque estoy acostada ya en cama y sin poder dormir por la dureza, la fuerza de la lluvia o de la tormenta que se escucha, me ha tocado darme cuenta de que sí se apacigua un poco la lluvia. Y me acuerdo ahora que estoy entendiendo esta parte que va a ser para mí muy, muy, muy importante. Cada vez que vea el arco, no nada más me voy a acordar de la promesa de Dios, de que Él no va a destruir nuevamente a los seres vivos con lluvia, sino que me voy a
me va a traer a la memoria a mí que Dios es capaz de usar toda su furia contra aquellos a los que Él decide que ya es el tiempo de destrucción. Entonces me va a ayudar a ser como más consciente de que no soy, ni me puedo vanagloriar, ni me puedo sentir poderosa con relación a quererme enfrentar a Dios, porque no lo voy a lograr. Y precisamente lo que nos trae a la parte de la última parte de la reflexión, que les voy a traer de vuelta a esta reflexión. En el punto número 3, la procedencia de las naciones, lo que nos está marcando es Génesis 10:32, dice: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Nada más lo que vamos a encontrar aquí es que de Noé parte precisamente toda esta descendencia, y pues tuvieron que esparcirse para poder poblar toda la tierra, que ya vimos el mapa de cómo se divide toda ella. En Hechos 17:26, que viene precisamente en su libro, dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites en su habitación, que precisamente Noé es ese personaje aquí, y que habiten sobre la faz todo lo que se esparcieron y vimos en el mapa. En la Torre de Babel, esta sí tiene el pasaje del capítulo 11, del versículo 1 al 9, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. La parte que quiero mencionar es esta de que estaban unificados todos, juntitos, ¿verdad? Estaban juntitos y decidieron entonces ir a una llanura, que en este caso es Sinar. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con el fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. La parte que me llama la atención es que no tienen desconocido que debían esparcirse sobre la faz de la tierra, no tienen tienen conocimiento de Encontré en las imágenes que busca uno en Google, porque los comentarios nos mencionan que precisamente esa construcción que ellos hicieron se refiere a esta de Zigurat, ahí más o menos se pronuncia Zigurat, que precisamente es donde se considera que se construyó también Babilonia, pues Nínive fue la capital de Babilonia, el imperio. Entonces Babel y todos estos van a ser esta población. Pero encontré esta foto que precisamente al querer ampliarla se pueden ver ahí los hoyitos que tienen aquí algunos por ahí que son ladrillos. Esto que se ve aquí arriba son personas. Estas son el tamaño de las personas que se ve que estén en esta construcción. De la parte de arriba se ven niveles. Aquí sería, por decir, uno, aquí sería un segundo nivel, y luego acá más arriba sería otro, y por último más en la parte de más acá es una parte más más alta, que dice que había como un templo. Lo que me llama la atención, creo que sí, no lo menciona, aquí lo menciona, pero lo quería comentar así como lo describe aquí, porque dice que tiene las medidas. Fíjense bien, dice: la torre referida es lo que se conoce como zigurat. Es una construcción de 6 enormes bloques cuadrados en forma de gradas, puestos uno encima de otro. Los caldeos la usaron después para templo de su dios, construyendo el templo en la cima, con la creencia de que así conectaban la tierra con el cielo. Entonces arriba construyeron su templo sobre esta base de aquí.
Esa es la parte que encontramos del el comentario que me da aquí en el libro del maestro. Entonces, eso es la parte bien interesante, ¿no? Pero en los versículos del 5 y 6 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. En el del 7 al 9, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y esto fue llamado el nombre de por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Las palabras que encontré aquí para mencionar lo que era el verbo, bajemos y confundamos, ese es el verbo, confundamos, dice, es una raíz que dice que primitiva, significa rebosar específicamente con aceite. Por implicación, mezclar, también para forraje, ungir, confundir, aquí está, desvanecer, mezclar, dar forraje, templar. Y en el otro diccionario mezclar, dos tipos, ya ves que en inglés usan dos formas de mezcla, mingle y no me acuerdo cómo era la otra, pero mingle era una y la otra. Bueno, aquí dice confundir, también aquí mencionaba dos formas de, y lo meto al traductor y me da rápido. No la depuré, vamos a ver las repeticiones. Esa es el verbo vamos y confundamos. Y esta es la palabra Babel. No sé si se fijan la forma que no está tan diferente. Y Balal, que en este caso Babel. Ok, Babel significa confusión, Babel, es decir, Babilonia, incluidos Babilonia y el imperio babilónico. Babel, Babilonia, Babel o Babilonia, confusión, mezclando. ¿Se acuerdan mezclando confusión? Las dos palabras que tienen. Mezclar, ¿no? Ok, dividir, confusión, confundir. Babilonia, Babel o Babilonia dice el sitio antiguo o capital de Babilonia. Gila es el nombre actual, situado en el Éufrates. Entonces todo esto nos arroja ese diccionario en el que encontramos la forma del hebreo. Muy bien, ya para las aplicaciones. En las aplicaciones vamos a repetir algunas de las que en la clase pasada habíamos visto, como es precisamente la gracia de Dios que decíamos era favor bien favorecido. Bien favorecido que nos encarga, nos hace un bien, nos hace bien favorecidos Dios, sin que nosotros tengamos merecimiento de eso. La gracia de Dios y nuestra respuesta. Aquí precisamente Dios mostró su gratitud y reconocimiento de la salvación que había recibido en la manera en que Dios la recibiría, ese holocausto, ese sacrificio que sin derramamiento de sangre no se puede uno acercar a la presencia de Dios para hacer algo con el pecado que traemos, porque precisamente eso impide nuestra presencia cerca de Dios. El holocausto dice ya fue efectuado una sola vez y para siempre en Cristo Jesús. Es precisamente lo que hizo. Una sola vez fue crucificado y se derramó y se pagó el precio. Ya pagado, ya no hay nada más que repetir, ni estar repitiendo cada vez. Es importante que lo veamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que? Pues tenemos que acercarnos a Dios a través de Jesucristo su Hijo, porque esa sangre que se derramó en Cristo Jesús es la que nos puede perdonar el pecado, por lo tanto nos podemos acercar a Dios y podemos entonces expresar esa gratitud y sobre todo con eso estaríamos reconociendo la salvación que nos ha dado, porque precisamente la sangre nos ha perdonado. Entonces hemos de acercarnos a Dios, pero a través del Señor Jesús, no podemos hacerlo. Habíamos visto el otro, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí, y eso lo dijo el Señor Jesús mismo.
también esta parte de Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ese favor ese bien favorecido fue precisamente gracias al acto de Jesucristo en la cruz. El segundo dice, el nuevo pacto en Cristo Jesús. Habíamos visto que él habla de un pacto de salvación que ya no va a destruir, ya no va a destruir. Lo que vamos a darnos cuenta ahora es que no hay que convenir o poner algo de nuestra parte. Dios ofreció el sacrificio de Cristo, cumpliendo por completo aquí la demanda de justicia por el pecado. Ustedes sabían recuerdan que teníamos y tenemos esa deuda de haber pecado y no podemos ya estar en la presencia de Dios. Ese pecado que traemos en nuestro mismo cuerpo, en nuestro mismo espíritu, que ya está esclavizado a Satanás, no podemos acercarnos a Dios. Entonces Dios promete enviar a la simiente de la mujer, un descendiente de ella, que precisamente va a ser el que se encargue de pagar esa deuda para con Dios, pero también destruir a Satanás y las obras que Satanás había cometido. Eso es lo que tenemos que considerar. Entonces, así como el pacto que hizo Dios con Noé, de que nació de su propia iniciativa y que Noé ni ninguno de los seres y animalitos vivos tuvieron que hacer algo para poderlo recibir, que dijéramos, es que, y yo tomo la iniciativa. No, fue Dios. Así hizo Dios con respecto al Señor Jesús. Entregó a Cristo en sacrificio para que Él fuera el que pagara esa deuda que había allí, que nos iba a volver a relacionar, que nos iba a permitir. Entonces a nosotros ya nada más nos toca aceptar y apropiárnoslo, ese regalo. Ahí es donde entendemos que no nada más se trata de que, ya lo hizo y a todos les toca, ¿no? Aquí es uno por uno. Cada quien lo debe decidir y cada quien se lo debe de apropiar. Ni siquiera el padre va a lograr que le haga el efecto al hijo, ni el hijo que le haga el efecto al padre, ni el esposo a la esposa. O sea, no es algo que se puede hacer. Ahora que estuve con mis alumnos me llamó la atención como dos personajes hice un grupo para que los chicos pudieran estar en comunicación unos con otros, y me llamó la atención como entra uno primero y luego ese uno con el enlace hace que el otro entre, y resultó que es la mamá con el hijo. La mamá se metió primero y luego metió al hijo, pero me llamó la atención y es lo que ahorita traigo a la mente, que en este caso puede hacer eso. La mamá puede lograr que, en este caso, el padre puede lograr que el hijo entienda, pero si el hijo no lo hace por su propia decisión, no va a tener el efecto, no va a lograr entrar. Es algo que necesitamos tener muy claro todos, cada uno. A mí mi mamá, mis padres me lo inculcaron, mi mamá me dio a conocer de manera más particular porque ella me daba mis clases bíblicas. Ok, en el punto número 3, las capacidades que recibimos. Yo tengo capacidades para ejercer intelectuales. Entonces, las capacidades que recibimos, evitemos usar nuestras capacidades e inteligencia para desafiar a Dios, que fue precisamente como que lo que hicieron estos en Sinar, porque para ellos no era desconocido que se les dijo espárzanse, pero ellos dijeron, no, por si nos esparcen, vamos haciendo algo aquí, vamos a quedarnos aquí y empezar a construir, y como diciendo, ya ni modo de que estando aquí ya no nos quiera luego sacar de aquí, o no sé qué pensaban, ni siquiera idea tengo de qué pensaban. Pero lo que sí podemos entender es el desafío, esa parte de los comentarios que vi, dije, sí, parte de esto podemos entender. Desafiar, ¿qué significa según el diccionario? Desafiar es un verbo transitivo. Incitar a una persona, a otra, a medir la fuerza física u otra capacidad con ella.
La otra idea es enfrentarse a las opiniones o demandas de una persona, retar, arrojar el guante, provocar, es decir, desafiar a Dios es decir, ¿sabes qué? A ver quién puede más. Hay que entrarle a ver quién puede más. Y por eso les decía que cuando yo veo ese arco me hace decir, no, ¿sabes qué? No, yo no te voy a desafiar, porque con ese arco yo estoy reconociendo que hay una furia, hay una severidad, hay un enojo que tú contienes al que me puedo yo enfrentar y no, yo mejor voy a llevármela de la manera, o sea, llevármela por lo sano, ¿cómo es la expresión de los que no, me lo llevo por lo sano? ¿Cómo es la expresión? De que mejor no, me voy a ser consciente de que no hay que desafiarte. El punto 4, la aplicación es la paciencia de Dios tiene límite. También veíamos esto cuando cerró la puerta con Noé. ¿Se acuerdan que también con él establece Dios ya sabe quién no va a creer y no tiene caso dejarla como la planta aquella que ve que no está dando fruto y sabes que la vamos a tener que sacar y echar al fuego ya para que no esté ocupando un lugar y desperdiciando ese espacio? Entonces, tarde o temprano Dios ejercerá su justicia en contra del pecado que prevalece. O sea que si el pecado está en ti y prevalece, Dios no va a poder pasarlo por alto y decir, ay, no, al cabo es Rebeca, es la hija de Mimi. No va a decir eso. Entonces, si ve mi pecado y yo no me he arrepentido de eso, entonces tarde o temprano va a llegar la justicia de Dios. Entonces, aquí la frase que yo les animo es aquella del texto que dice, busquemos a Dios mientras puede ser hallado, que precisamente lo encuentra en Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, porque más adelante no. ¿Cuál era nuestra meta de enseñanza-aprendizaje? Demostrar que conozco por qué Dios pues se propuso no destruir a todo ser humano, porque se lo tuvo que proponer él, tuvo que tomar la iniciativa, y qué actitud tengo sobre la voluntad que Dios tiene para mi vida, que precisamente el plan de salvación que ya me otorgó. En la parte entonces del examen tiene, dice, marque con una X la razón fundamental por la cual Dios tuvo que hacer un compromiso consigo mismo para no destruir la tierra. Dice ahí, la mayoría de los hombres son pecadores. La B, la cantidad de justos siempre es mínima. La C, la tendencia de todo hombre es hacia el mal. La D, el hombre no tiene capacidad para hacer lo justo. A mí me dio curiosidad la D, porque puede alguien decir, es eso, es que no tenemos la capacidad para hacer lo justo. Y no. Entonces yo de una vez les respondo que no es esa la opción correcta. Dice, mostrando la obra, en Romanos 1:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esta es la descripción que hace de aquellos que no han conocido a Cristo y que pudieran pasar su vida sin conocer a Cristo. Pero dice que Dios les puso una conciencia en la cual se dan cuenta de que hay un creador y que ese creador va a demandar de ellos. Entonces, no podemos decir que no tienen la capacidad para hacer lo justo. Esta conciencia les da de alguna manera la capacidad para reconocer lo que es justo. Y en todo caso, aunque también entendemos la tendencia de todo hombre es hacia el mal, esa es la situación. Hay una tendencia, pero la conciencia de alguna forma nos está acusando y de alguna manera defendiéndoles en sus razonamientos, dice, para fin de que podamos de alguna forma alertarnos de que no es por ahí, de que no vamos por ahí, que necesitamos hacer algo al respecto, pues. No me puedo mantener en esa línea, siempre me voy de este lado, pero trato y me doy cuenta de que no puedo. Ahí es donde está el plan, que me dé cuenta de que yo no puedo, necesito de la ayuda y Dios la ha ofrecido en Cristo.
la parte número 2, para la parte de la prueba, dice: reconozco que no hay nada que yo pueda hacer con mis propios medios para alcanzar la voluntad de Dios para mi vida. Me comprometo a aceptar su pacto de gracia a través de Jesucristo, cumpliendo los siguientes pasos. Aquí lo que vamos a darnos cuenta es que precisamente Dios te dijo el cómo, te dijo él por medio de qué iba a ser la salvación y cómo iba a ser la salvación. Dice en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento es parte de... Ahorita la mayoría de la gente quiere saber solo del amor de Dios, pero el arrepentimiento es parte del plan de Dios. Sin arrepentimiento no va a haber manera de que tú puedas empezar el proceso de llegar a la salvación. La siguiente es creer, dice creer, arrepentirme de mis pecados fue el primero. El segundo dice creer en su Hijo unigénito, Juan 3:16 es bien conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el punto de 3 dice hacerme su fiel discípulo. En Hebreos 12:2 dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acuérdense que Jesús está a la diestra del trono de Dios, abogando ya, está como abogado del que le haya recibido, del de que haya puesto sus ojos con fe en él. Y la parte que dice responder a su llamado a la santificación. ¿Se acuerdan que empezamos un proceso al recibir a Cristo en el corazón? En donde nuestra inclinación hacia el mal empieza a regenerarse y empieza una fuerza que es el Espíritu Santo en nosotros. O sea, ese poder del Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a estar, ya no nada más nuestra conciencia, ahora el Espíritu de Dios contra nuestra tendencia al mal, y nos va a estar ahí librando batalla tras batalla, día tras día, momento tras momento, segundo tras segundo, luchando contra todo aquello que la carne quiere y que es contrario al Espíritu. Entonces, aquí responder, dice el texto de Primera Tesalonicenses 4, del 3 al 7, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ninguno se agravie, creo que me hizo, no, ninguno se agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Casi todos estos pecados que se mencionan aquí ofenden a alguien de nuestros semejantes, molestan, afectan a alguien de nuestros semejantes, primero a Dios, pero también a ellos. Entonces, incluye que tengamos cuidado con esto también. Les recuerdo, aquí estoy nada más recordando la tarea que es el versículo clave. Ahora me voy a dedicar un poco más a revisar lo que insistir en que repasemos o memoricemos el versículo clave, que va a ser más difícil. El Génesis 8, 20, 21. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y las lecturas bíblicas del pasaje, sobre todo cuando vienen varios capítulos, es importante que lo hagamos. Vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, gracias te damos porque podemos conocer cómo tu fidelidad fue extensiva, no solo en el momento de que resguardaste a Noé y a todos los de su descendencia allí, Padre. Sabemos que no somos dignos de que tú nos rescates, porque nuestra tendencia sigue siendo de continuo en el mal.
pero también sabemos de que gracias a Cristo Jesús y a tu Espíritu podemos tener más elementos para poder luchar contra esa tendencia. Gracias, Padre, por tu Espíritu, gracias por tu Hijo Jesús que vive ahora en nosotros y que por su sangre pudimos acercarnos a ti en ese holocausto, Padre, que se ofreció para poder estar reconciliados contigo. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos también porque aún sabiendo que eres capaz de mostrar furia, severidad, enojo, para exterminar todo aquello que pues tú ves que no tiene remedio, que ya ves que no va a dar un fruto que se espera de él, Padre. Aún así has tenido misericordia de nosotros y tu gracia, tu bien que nos has ofrecido a través de Cristo fue por pura iniciativa tuya. Nada que hayamos hecho nos lo ha nos has hecho merecedores. Gracias te damos, Padre, por toda esta obra que tú nos muestras en esta simple historia que nos narra tu palabra, donde habrá quienes se querrán salir de la línea del camino, pero tú te encargarás de esparcirlos, de distraerlos, Padre, de esa acción. Igual a nosotros te damos gracias porque aún en Cristo nos ayudarás a tratar de distraer nuestros pensamientos de irnos por el camino que no es correcto. Gracias te damos, Padre. Permite que quienes no han tenido esta oportunidad de ver a Cristo con fe y de creerte que por la sangre de Jesucristo tu Hijo puede recibirse el perdón de pecados. Permite, Padre, que puedan entenderlo y aceptarlo y que se den cuenta de que tu paciencia no va a durar mucho tiempo para ello. Bendice a nuestros familiares que aún no han tomado esta decisión y ayúdalos a encontrar este mensaje y esta verdad para que tenga sentido en su mente y en su corazón. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta la próxima.